no paran de decir lo mismo. Esta vez es diferente. Solamente necesitamos que las cosas se calmen un poquito hasta el próximo año y que bajen los tipos de interés para poder continuar con el siguiente rally alcista. Quiero que me digáis cada uno dónde queréis que estamos en estos momentos. Yo solamente os quiero poner el fractal o la similitud que tiene actualmente la fase de complacencia de el ya solamente tenemos que esperar un poquito a que acabe pasando, a donde nos encontraríamos ahora. Vamos a continuar el análisis por donde lo dejamos ayer. Hablábamos del apartado psicológico y cómo los minoristas en estos momentos piensan en que solamente hay que esperar un poquito para volver a la normalidad y que la Fed no va a permitir una gran destrucción de la economía a costa de bajar la inflación. Con ellos se podría aproximar una nueva bull run. Pero aquí ahora vamos a traer no solamente el apartado psicológico, sino los datos que sustentan que probablemente esa idea que se está llevando en mente no tiene ningún tipo de sentido en el contexto en el que nos encontramos. Pero antes de empezar vamos a ir rápidamente con las liquidaciones de Bitcoin porque también nos ayudan y van a apoyar a lo que estamos hablando, ya que no solamente vamos a hablar del SP500, sino que también vamos a hablar de Bitcoin. En este caso os estoy enseñando el gráfico de un año, el cual recoge el volumen operado a lo largo de todo el último año, 365 días hacia atrás, el cual nos muestra dónde se concentra la principal liquidez del mercado y por ende donde podrían llevar las ballenas, los market makers, el precio para poder tener una contrapartida a sus órdenes y tomar beneficios. Las zonas más relevantes que estamos barajando actualmente, obvio, son la ruptura de máximos como Dios manda, ya que actualmente la tendremos en este verdoso, con una acumulación de volumen bastante considerable, romper toda la zona de los 26.000 e incluso 27.000 que la tendríamos muy cerca del precio. Pero ¿cuál es la que más llama la atención? Después de haber generado la subida que tuvimos desde los 16.000 hasta donde nos encontramos ahora, se veía un aumento del volumen hasta volverlo casi anaranjado. Esto es el máximo que se puede llegar a acumular, superando los 200 billones de liquidez a la hora de romper los mínimos del precio. Por ende, recordar los 15.000, un objetivo muy jugoso para todos los market makers y ballenas. El caso está en que estaríamos hablando de que este gráfico es anual. Lleva un año formarlo y por ello puede tardar mucho tiempo hasta que se acabe generando. Ahora, como ya sabéis, en este canal no suelo sponsorizar muchas cosas, pero queramos o no, son necesarios para poder continuar con este canal que tanto nos gusta. Por ello intento anunciar la menor cantidad de cosas y sobre todo que nada pueda afectaros a vosotros de una manera negativa, pero siempre teniendo algún exchange con los que estamos ya durante unos cuantos meses OKEX que garanticen que este canal siga vivo, gracias a vuestro apoyo. Y gracias a que me ayudáis y hacéis que el canal siga vivo un día más, yo no me voy a quedar ahí y os doy algo a cambio. Toda la gente que opera desde OKEX puede entrar en la comunidad privada. ¿Por qué? Porque es totalmente gratuita y hecha especialmente a todos aquellos que quieren apoyar a este canal. Si tenéis cualquier duda o queréis uniros o ya tenéis una cuenta en OKEX, tenéis un enlace justo abajo en la descripción para hablar directamente conmigo para cualquier tipo de dudas, y a toda la gente que se ha registrado con mi código anteriormente y que me ayuda día a día a seguir aquí con este canal, muchísimas gracias de corazón, señores. Ahora sí que sí, vamos a empezar con los datos que nos interesan. Recordar que toda la información sacada es de un hilo que he compartido por Twitter y que lo voy a poner en la descripción para darle todos los créditos al verdadero autor. En este caso, con nombre con Codanomics, es el que se ha encargado de crear este hilo, que me había parecido tan increíblemente bueno que no podía no traerlo al canal. Que ya habiendo terminado febrero, empezábamos con uno de los mejores eneros en los últimos años, habiendo empezado en la zona lateral que veis a continuación, con una subida aproximada de un 10%, después de haber tenido un final desastroso del año, habiendo llegado a los mínimos en estos 3.500 puntos. Y yo creo que todo el mundo, viendo a diferentes analistas, mensajes o propias noticias, estaban con lo mismo. Va a haber una recesión para la primera parte de 2023. ¿Eso que ha provocado? Que la subida que hemos tenido en enero, esa subida desenfrenada, pillase con la guardia baja a todas aquellas personas que estaban con un planteamiento de que la recesión era inminente. ¿Esto qué provocó? Con todos los analistas pensando que había una recesión inminente
y pillarse con la guardia baja haciendo una subida de un 10% provocaba una revalorización sobre todo de las empresas con más cortos en el mercado, aquellas que no producían ningún tipo de valor y haciendo así demostrar que estaremos en una especie de euforia. Pero esta euforia era momentaria porque tenía una explicación muy relevante. Después de este repunte en las principales empresas, el SP500 incluida con el 10%, veíamos una de las mayores coberturas cortas de la historia de todos los mercados financieros, quitando, como no, el número uno, la que tuvimos en la crisis del COVID. Yo creo que todo el mundo recuerda lo que pasó en la crisis del COVID justo después de tantísimos cortos que se crearon, pues hablamos exactamente de lo mismo en este momento. Cuando todo el mundo estaba posicionado en corto, porque había una recesión inminente, y el precio lo único que hizo fue subir y ponerse a subir, esto provocó que todas las opciones cortas que habían hecho y estas coberturas cortas se tuviesen que deshacer, las tuviesen que quitar. ¿Y con ello qué hacían? Si tú deshaces un corto, si tú deshaces una opción put, lo que vas provocando es aún más subida del precio. Todo esto junto estaba provocando que el pensamiento de una recesión inminente, unido a la subida que habíamos tenido del activo, y a eso le unías todas las coberturas cortas que se estaban quitando, provocaban en el mercado una sensación de euforia debido a la gran subida que se estaba experimentando en la bolsa americana. ¿Esto qué provocaba? La gente tenía miedo a perderse el rally de nuevo. Habían visto cómo las acciones, sus preferidas, subían un gran porcentaje después del año tan malo que habíamos tenido. ¿Qué provocaba este tipo de gráficos? Los inversores retails estarían en máximos de dinero metido, todo porque no quieren perderse el movimiento, todo porque ven que mediante esa cobertura que habrían roto la gente, y mediante esa gran negatividad que llevaban, viendo como el precio no paraba y no paraba de subir, entraba el miedo a perderse el siguiente bullrun, porque anteriormente habíamos tenido bullruns muy exageradas, llevando a máximos históricos de los inversores retails a meter dinero en el SP500, bolsa americana y en todo lo que tienen que ser equities a nivel global. ¿Qué pasaba? Esto lo único que ha hecho a lo largo de todo lo que llevamos de año ha sido una bola de nieve. Desde los inversores comprando porque no quieren perderse la subida, incluso los robots, algoritmos, deshaciendo todas las coberturas en corto que tenían, que hacían más y más compras, subiendo cada vez más el precio. A esto se le unía que la volatilidad de los bonos ya estaría bajando y las acciones por igual. Esto crea que los fondos que se encargan del control de la volatilidad, lo que hacen es apostar a que haya más volatilidad o menos volatilidad, empezaban a comprar también acciones, debido a que, obviamente, cuando el precio sube suele haber menos volatilidad que cuando baja. Si os estáis dando cuenta, lo que estamos viendo es un círculo cerrado. De uno compra, el otro compra, el otro compra, el otro compra, porque todo el mundo se habría preparado para una recesión inminente que habría pillado con la baja guardia a los principales inversores y, como no, a los algoritmos que operan dependiendo de lo que hace el resto del mercado. Este ciclo, poquito a poco, de ir subiendo y de quitar volatilidad debido a que los fondos encargados de la volatilidad también estarían entrando en el mercado para así suprimir la volatilidad, ya que no tendríamos esos escenarios a la baja, que es lo que creaba un aumento en las posiciones de opciones. En las posiciones de opciones, como se les llaman, que expiran en 24 horas, llevando así al mercado de opciones al récord absoluto de toda su historia en lo que va siendo opciones a corto plazo. En el gráfico que veis a continuación se demuestra, se enseña, como más del 40% de todas las opciones existentes en el mercado ahora mismo tienen una duración de menos de 24 horas. ¿Esto qué provoca? Las opciones es un producto apalancado del mercado. Lo que estamos creando es inyectando más dinero al mercado de lo que es. ¿Por qué? Porque estamos apalancados. Es como jugar con Bitcoin a 100x todo el rato. ¿Qué estamos viendo? Que cuanto menos tiempo hay, en este caso 24 horas de duración para las principales opciones, más apalancado estás. Si todas y prácticamente las opciones en el mercado son opciones de corto plazo apalancadas, estamos creando un clima perfecto para un colapso de un solo golpe, de una sola tajada. Al igual que ha subido haciendo un ciclo que ha creado que si compran unos, compran otros, compran otros, compran otros, creando esa subida
lenta pero segura, al revés lo podemos hacer con la famosa frase de subiendo en escalera, bajando en ascensor, porque aquí es donde entrarían las opciones a corto plazo y donde entrarían más datos que vamos a ver a continuación, el cual no solamente provocaría que algoritmos o personas comprasen, sino que en este caso serían liquidados. Todo este escenario iba cogiendo fuerza, iba teniendo una narrativa muy clara. Los principales bancos centrales estaban metiendo liquidez al mercado. Hemos visto como el Banco Central de Japón metía liquidez, como el Banco Central chino, que es más raro ver, hacía récord histórico de liquidez inyectada al mercado en el último trimestre. Y por parte del S&P 500, aquí lo tenéis, en la línea azul se ve la liquidez neta del Banco Central. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que justo antes de empezar el rally que hemos tenido, que hemos sido llevados, habremos tenido un pump en esta liquidez. ¿Cuál es el problema que nos explica? El Banco Central americano puede crear dinero e inyectarla en los mercados. El problema que estamos teniendo aquí, y grave, es que no solamente puede hacerlo el Banco Central con su programa para meterlo, sino que también en Estados Unidos pueden hacerlo los propios bancos. Como he dicho, tenéis más información en su propio hilo que lo explica mucho mejor, pero en el momento que a un banco le depositas dinero y tú tienes un buen crédito por detrás, o tienes una buena viabilidad, este puede prestarte a ti dinero sin ni siquiera tenerlo, creándolo de la nada. ¿Y qué es lo que estamos teniendo ahora, aparte del Banco Central? Hemos tenido un gran aumento en los nuevos préstamos de los estadounidenses, pero hay algo que llama muchísimo la atención. Y en este gráfico se muestra las fallas del tesoro, la gente que no estaría pagando sus deudas. ¿Y qué es lo que nos muestra? Que actualmente las fallas del tesoro estarían siendo muy bajas. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más bajas sean, los bancos centrales, no solo ellos, sino que los propios bancos normales, no tienen un signo de riesgo y pueden seguir imprimiendo dinero. Como él explica, cuanto menor sean las fallas que tienen los estadounidenses al pagar sus préstamos, mayor liquidez pueden meter dentro del mercado. ¿Cuál es el problema que estamos viendo? Que con toda esa liquidez que se está inyectando en el mercado, muy raro es que veamos que el QE, o el Quantitative Easing, o lo que sería ir metiendo liquidez por parte del Banco Central, vuelva en poco tiempo. Con los últimos datos que tenemos del PPI, del IPC, del mercado laboral, y aparte lo que ha estado diciendo los comentarios de la Fed, sugiere a que van a seguir presionando para una mayor destrucción del sentimiento de riesgo, para así conseguir alcanzar el objetivo del 2% de la inflación que prevén. El sentimiento del riesgo no es más que el anterior gráfico que habíamos visto. Cuanta más gente, cuanto más retail esté expuesto a la bolsa americana, mayor riesgo nos estaríamos encontrando. Y en estos momentos se encuentran máximos. Lo que quiere hacer la Fed es bajar ese apetito por el riesgo a una parte más baja sin cargarse la economía. ¿Cuál es el problema para frenar la inflación? Ya se ha estado viendo que llevamos un año con el QT y el precio no estaría bajando la inflación tanto como ellos buscan. ¿Qué quiere decir eso? Que para conseguir bajar la inflación al punto que ellos prevén, deberían de seguir atacando de una manera muchísimo más restricta. Ahora, si lo que quieren es que el QT vaya a ayudar a la Fed a lograr ese 2% de inflación, deberán de obligar a aumentar su eficacia. Coincidencia, como ya decimos en este canal, que es muy rara, las últimas actas de la FOM, los funcionarios parecen haber cambiado de idea o haberse despertado. Y como se ve, las últimas minutas de la FOM apoyan a reducir aún más el balance de la Reserva Federal. Mágicamente, los grandes miembros de la FOM se están despertando todos uno tras otro tras otro. Están viendo como el QT llevan un año y no habría creado lo que ellos buscaban. No estaría bajando la inflación tan rápido como ellos quieren, debido a que ya en este último periodo que hemos visto se estaría frenando esa bajada de la inflación y volviendo a cotas neutrales. Por ejemplo, en España, sin irnos muy lejos, en el último dato de inflación que hemos tenido, la inflación habría subido. Y no es el único país que se estaría encontrando en esta misma situación. Con ello, y viendo que el QT no habría facilitado tanto hacer esto, van a seguir presionando con esos tipos de interés altos para ir drenando de liquidez el mercado poco a poco y aumentándolos. Y no solo eso, sino que mágicamente todos los miembros de la Fed, en este último discurso de las minutas que tuvimos, se habrían puesto de acuerdo de que van a tener que presionar muchísimo más para bajar la inflación al 2%. Aunque con ello tengan que presionar más vendiendo más reservas de la propia Fed. En el gráfico actual es donde estaríais viendo lo que se le llamaría la liquidez neta, lo que engloba todos los activos que tendría el Banco Central americano. A lo largo de todo 2022,
han reducido 1,2 trillones y con ello el precio tampoco habría caído una exageración, pero no tan importante el precio del SP500, sino más hablando de lo que habría pasado con la inflación. Habría bajado, pero no como estarían buscando. ¿Esto qué puede llegar a provocar? Que ataquen todos mucho más a saco. Recordamos que en estos momentos las empresas basura, empresas zombie o empresas que tienen resultados negativos una y otra vez estarían pumpeándose en el mercado. ¿Qué nos quiere indicar esto? Que principalmente lo que está llevando a las subidas del SP500, quitando algunas excepciones como siempre hay en el mercado, sería ese miedo inversor a perderse la siguiente subida, sobre todo con los activos más de riesgo, como puede ser perfectamente Bitcoin, seguido, obviamente, de que se han metido diferentes algoritmos, un algoritmo que ha deshecho todas las posiciones cortas, que habíamos llegado a récords históricos de posiciones cortas y que claramente habría que deshacerlas, unido a otros algoritmos que lo que hacen es apostar por una volatilidad a la baja, que para hacer frente a ellos estarían comprando más bolsa americana. ¿Qué pasa con ello? Muchos de ellos solamente son o retails o algoritmos que les da igual lo que pase en el mercado, hacen lo que tienen que hacer. En el momento que la hostia, que la sangre llega al río, al igual que los algoritmos han subido el precio, los algoritmos no tendrán piedad y harán lo mismo vendiendo todo lo que tengan que ver. Y aquí es donde entra el problema, con todas esas opciones a corto plazo, haciendo que más del 40% sean en las últimas 24 horas, nos están indicando una cosa muy clara. El día que las liquiden va a ser con una volatilidad nunca vista. Y que claramente va a hacer que todos los retails que actualmente están en máximos invertidos, y no con ellos, sino con apetito al riesgo en máximos históricos, acaben vendiendo aún en más pérdidas y claramente provoque el cataclismo, la capitulación que necesitamos. Por si a alguien le interesa, a mí las líneas de tendencia no es que me gusten mucho, estaría intentando hacer la perforación de lo que veíamos el día de ayer, que es que salía hasta en la tele esta línea de tendencia que tenemos justo ahora. Ya para recordar todo lo que hemos visto, estamos hablando para largo plazo. Estamos hablando para mucho tiempo. Y aquí quiero hacer una pequeña conclusión. Mucha gente va a poner algo en los comentarios diciendo estupideces de que soy totalmente bajista antes de tiempo, sin haber llegado hasta aquí, sin haberse tragado todos los minutos del vídeo. Para la gente que lo haga, que yo sé que serán bastantes. Hay una cosa que tengo clara. Las elecciones de Estados Unidos son el año que viene. Aun creando toda esta bola de nieve que están creando, ¿vosotros creéis que se van a poner a presionar con ese QT muchísimo más restrictivo justo antes de las elecciones? De verdad, os hago la pregunta para casa. ¿Creéis que van a presionar justo antes de las elecciones? Probablemente lo que tengamos este año sean más lateralizaciones para ir creando más sentimiento del mercado, para ir creando más liquidez en la parte baja, como hemos visto en esos $15.000 de Bitcoin, para ya luego, cuando todo haya acabado, cuando ya no haya un interés político de mantener el precio, consigan hacer que la bola de nieve finalmente estalle e intentar que, como no, la inflación baje a ese 2%. Para verlo, simplemente contrastar los fondos de la Fed como habíamos visto. Hemos tenido durante todo 2022 una gran caída, unas ventas de 1,2 trillones de la reserva de la Fed, pero ya estamos viendo que en el momento que nos hemos encontrado, en prácticamente cuánto tiempo llegamos aquí, o lo vamos a poner actualmente, tendríamos 230 días. En los últimos 6-9 meses, la reserva no habría hecho ningún movimiento, se habría quedado totalmente lateral, al igual que en los momentos de máximos. ¿Qué es lo que van a hacer? Seguir laterales antes de meter el último batacazo. Y ahí es cuando tendremos que aprovechar. ¿Por qué? Porque no se van a permitir una mala reputación de que la bolsa americana ha caído un 50-60% en un mandato justo antes de que acabe el presidente Biden. ¿Por qué? Porque ni Dios sino los va a votar. Como no, para mí los intereses políticos metiéndose entre medio. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, no os emocionéis con ese miedo a perderse la subida que estarían experimentando los mercados con los retails al máximo y tomar decisiones inteligentes. Espero que os haya gustado el vídeo. A todo el mundo que se ha quedado a ver todo el vídeo hasta este momento, incluso cuando parece que ya voy a meter la introducción, por favor, poner en los comentarios simplemente un emoji, da igual el que sea, para que la gente no entienda por qué lo estáis poniendo. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.